Hola y bienvenidos a este webinar del proyecto Blue Generation, esta nueva entrevista Blue Focus que estamos realizando todas las semanas. Y en el día de hoy contamos con la presencia de Mark Balaguer, del astillero Nauta Morgau, de la empresa EcoBoats. Buenos días, Mark. Bienvenido a nuestro Blue Focus, a nuestra entrevista. Y bueno, me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poquito cuál es tu profesión y en la empresa en la cual trabajas. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy de profesión, se diría que mi profesión es carpintero de ribera, mestre d'aixa aquí, como se le llaman en las islas, y al final es constructor de barcos, para traducirlo al idioma mundano, ¿no? De que todo el mundo entienda, que no esté relacionado con él. Y eso es básicamente lo que hago, o sea, construir barcos. Interesante. Hoy en día, a ver, hemos tenido otras charlas con otros profesionales, igual que tú, y nos contaban también del hecho de la carpintería, que es algo, si puedo acotar algo por aquí, el tema de la carpintería, que es un oficio que vemos que se está perdiendo, o a ver si nos puedes contar un poquito de esto. Sí, bueno, yo empecé, digamos, este proyecto, pues una empresa que tiene relativamente poco tiempo, llevamos 2 años, 1 año y medio desde que empezamos como empresa. Yo llevo más años de experiencia, pero al final, a tener un proyecto un poco serio y de una envergadura X, pues es relativamente joven, ¿no?, el proyecto. Empecé a construir barcos en madera, no de forma tradicional, sino utilizando técnicas modernas, pero barcos de madera, porque veía que la construcción tradicional iba por la calidad del material, por las prisas de la vida actual y al final el criterio del consumidor, ¿no?, que es menos mantenimiento, intentar minimizar costes, pues como iba de caída, pues decidí con lo que sabía hacer crear otro sistema, inventarme algo que no es que me lo haya inventado yo, porque hay astilleros en Inglaterra, en Estados Unidos, que ya usan estas técnicas que nosotros utilizamos desde hace mucho tiempo. Y como trabajé en uno de esos barcos y vi que funcionaba, dije, vamos a hacer los barcos, los vamos a hacer de esta manera, ¿no? Es una forma de intentar que los barcos no sean tanto de fibra e intentar hacer ese hueco en el mundo, ¿no?, de barcos construidos de otra forma. Al final nosotros lo que hacemos es construir esos barcos y para darle sentido, para darle una viabilidad económica al proyecto en sí, porque hacer una cosa nueva y llevarlo al mercado siempre tiene su... No es algo que sea muy fluido, depende de que estés intentando entrar en el mercado, pues nos dedicamos, hicimos una prueba de alquilar estos propios barcos, los prototipos directamente que íbamos sacando del astillero, de hecho en Calador, que es donde tenéis ahí, ¿no?, el centro. Y llevamos, pues empezamos en el 2020, con pandemia, y bueno, nosotros 2020, 2021 y 2022, estuve el tercer año y bueno, estamos ahí seguimos. Y siguen sí, en Calador. Sí, sí. Y bueno, ¿nos puedes contar, nos has dicho un poquito, un resumen, pero a qué se dedica la empresa, si tiene varias funciones, y qué profesiones tenéis en vuestra empresa? Bueno, pues como hemos dicho, somos un astillero. Un astillero lo que hace principalmente es construir barcos o repararlos. Nosotros de momento estamos enfocados en la construcción de nuevas embarcaciones que diseñamos también propiamente aquí en el astillero, o sea, queda todo, entra en los tablones por un lado, tenemos toda la parte de la oficina técnica, que al final, ¿no?, tenemos un ingeniero que está desarrollando y trabajando con nosotros para crear nuevos modelos con los sistemas que nosotros utilizamos de constructivos y al final terminamos sacando un barco que o se pone a la venta o se pone en alquiler en Calador o en algún otro puerto como estamos pensando hacer. Aparte de eso, como tenemos la parte del alquiler, pues el alquiler tiene pues sus idiosincrasias, ¿no? Es un trabajo normalmente de temporada, que se trabaja pues desde mayo hasta septiembre, más o menos, más intensamente desde, ¿no?, que aumentamos plantilla, pues sobre todo en finales de junio y finales de agosto, hasta finales de agosto, que es coincidiendo con nuevamente el curso, ¿no?, escolar de alguna forma. Entonces, por ejemplo, estos 3 años lo han estado llevando, pues en parte de la plantilla eran mis 2 hijas, pues que estudiaban y combinaban los estudios con el trabajo. Ahí también pues les permitía, ¿no?, poder pues, costearse sus gastos durante el año, ¿no?, si querían estudiar fuera, lo que sea. Entonces, aquí dentro de los profesionales que hay, pues tenemos de todo. Pues como he dicho, ¿no?, desde la parte administrativa de llevar todo esto, ya sea una base de alquiler
como sea un astillero, con todos los materiales que entran, todas las gestiones, todo el marketing, todo lo que hay que hacer para vender barcos, hasta poderlos hacer, cómo diseñarlos, o luego pues tenemos el poder hacerlos, que es mucho trabajo manual y muchísimas horas de mucha gente dedicada a construir barcos. Que eso incluye carpinteros profesionales o carpinteros, aprendices. Nosotros tenemos un esquema de trabajo muy diferente del estándar de este sector, que es un sector un poco arcaico, ¿no? Es hacer las cosas como antes, no es un oficio, es hasta los 5 años no podías empezar a hacer algo y dejar la escoba, ¿no? Es como, y bueno, yo como aprendí, como me autoformé, pues no creo mucho en el esquema de que tengas que estar 5 años barriendo o 10, o, ¿no? Hasta que puedas empezar a hacer algo, sino que aquí entras y empiezas haciendo lo mismo que todo el mundo y ya irás cogiendo y viendo, porque si tocas muchos palos y haces muchas cosas, tienes muchas posibilidades distintas, también es más fácil encontrar en que se te da mejor o que se te da, ¿no? O que no se te dan bien. Pero el hecho de no solamente hacer una sola cosa te permite ampliar la visión, la vista que tienes, las cualidades al final para poder desarrollar el trabajo. Porque en un astillero igual estás lijando un casco, como estás haciendo los muebles, como estás haciendo una cubierta, o sea, son muchos trabajos muy distintos. No puedes tener una persona que solo sepa hacer una cosa. Aquí todo el mundo tiene que hacer de todo y eso tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero al final es el sistema que nosotros utilizamos, que es un poco fuera del estándar. Exacto, sí, sí, se entiende y está bueno que compartas hoy con nosotros esta experiencia dentro de vuestra empresa porque los jóvenes que puedan escuchar esta entrevista, ya sea en el día de hoy o luego en nuestro canal de YouTube, pueden ver cuáles son las distintas oportunidades que existen. Y como dices, es interesante que si empiezan en una empresa o se introducen dentro del sector de la náutica, si realmente les llama la atención, quizás no sé, pueden empezar, como dices, barriendo, limpiando, lavando embarcaciones, empezando, digamos, por ese sector, y luego pueden terminar formándose en un oficio como la carpintería, la mecánica, o sea que hay muchas opciones que podemos nombrar dentro de este sector. Bueno, un poquito lo habías contado anteriormente, pero ¿cuáles piensas para ti que son las cualificaciones que deben tener los jóvenes o personas en general? A ver, hablamos de jóvenes porque nuestra charla sí es cierto que está enfocada más a los jóvenes que están indecisos, que no saben qué estudiar o que están buscando una formación y dicen, a ver, no conozco mucho de este sector y me gustaría conocer un poquito más. Entonces, por ejemplo, vosotros en vuestra empresa, ¿qué cualificaciones o habilidades buscáis para estos jóvenes? Nuestro caso es un poco peculiar porque, bueno, yo creo que hay una que sirve para todas las empresas en todos los sectores y sobre todo en el náutico, que en el náutico pues tienes desde salvamento marítimo, que es un trabajo pues que requiere unos conocimientos, pero sobre todo una actitud, ¿no? Y un planteamiento de vida, porque tienen unos horarios, o sea, te pueden llamar en cualquier momento, son guardias de 24 horas durante 7 días a la semana, ¿no? Y así, hasta trabajar en un astillero o limpiar barcos o alquilarlos, ¿no? O sea, el abanico es tan grande. Al final hay una parte que tiene que gustar el mar, eso evidentemente, si no, no hace falta, porque si es subirte a un barco y marearte, a ver, que puedes construir barcos perfectamente marearte, ¿eh? No, una cosa no Sí, quita la otra. Pero bueno, ayuda a que tenga, que ya te atraiga de alguna forma el mar, porque vas a estar en contacto con él de una forma u otra, en todos los meses del año normalmente, no solamente en verano, cuando hace bueno, y el mar en invierno pues, no es tan agradecido. Y luego la actitud, porque al final con actitud da igual. Da igual la formación que tengas, da igual si vienes, da igual si has terminado o no has terminado, has empezado o no has empezado. Pues nosotros aquí tenemos de todo. O sea, tenemos las últimas incorporaciones del taller, pues tenemos de todo. Tenemos gente que lleva toda la vida dedicada a la carpintería y un día se pasó a los barcos como hice yo, ¿no? Yo tenía unos años de experiencia y me pasé a los barcos. Cuando vino la crisis y pensé, seguro que los barcos pegará más tarde y así fue. Entonces, bueno, pues a mí me sirvió para reinventarme. Tenemos gente así, tenemos, no sé, una chica que está trabajando en la ciudad de ayudante en la construcción y venía de hacer un ciclo de formación de Bellas Artes. ¿Sabes? No tenía nada que ver, pero bueno, trabajos manuales, sí, sí. pues, y vista y tener eso, ¿no? Sobre todo lo que nosotros valoramos es eso, tener vista y actitud, o sea, querer hacer algo, querer hacerlo bien, porque es importante, porque
tanto sea en salvamento marítimo para salvar unas vidas, como en un barco para venderlo porque estéticamente se tiene que ver bien, o alquilar. O sea, al final tienes que tener esa actitud, ¿no? De querer que las cosas estén bien hechas y funcionen, porque también tiene su parte dura, y si ya la actitud es, digamos, no es positiva de entrada, pues cuando te encuentras, pues que tienes que estar dibujando 8 horas seguidas, o 10, depende del día, ¿no? Si tienes que terminar algo porque el cliente o lo que sea es urgente, o hay un salón náutico, ¿sabes? Siempre hay cosas, ¿no? Pero en un trabajo de temporada o así, pues es más marcado, ¿no? Si no, pues te haces funcionario y es más estándar, ¿no? Los trabajos, sin ser despectivo con eso, pero es una cuestión de la idiosincrasia del propio oficio, ¿no? Del propio mundo de la náutica, ¿no? Esto tiene que estar prisas, tiempos. Nosotros intentamos salirnos un poco, pero al final caemos igual que todo el mundo, porque aunque tú intentes ponerte tiempos, el verano empieza cuando empieza y los barcos tienen que estar en el agua, ¿no? Y los barcos tienen que estar listos, es cierto. Exacto, exacto. Tienen que estar terminados, limpios, a punto, con toda la documentación. O sea, al final necesitas tener eso, muchas habilidades y muy diversas. Y entonces, para hacer un mismo trabajo o un mismo puesto, a lo mejor necesitas tener, pero sobre todo destreza, ¿no? Porque al final es destreza tanto física como mental. Tienes que tener esa vista, por un lado, fijarte en los detalles de cómo se hacen las cosas, y por eso me gusta el sistema de aprendizaje que usamos nosotros, que es ir haciendo cosas y muy variadas, porque es la forma de que tú puedas hacer más vistas. Te fijas cómo lo hace el de al lado, ves cómo lo hace otro y al final encuentras cuál es el mejor camino, ¿no? Es que tener la libertad esa, pero para eso tienes que tener vista. Si no tienes vista, pues no sirve de nada que veas cómo se hace de tres formas distintas y tú No, no vas a hacerlo igual. eso es muy cierto. Y bueno, me quedo con lo que has dicho también de la actitud, porque es cierto que puede ser una persona que tenga una formación universitaria, por así decirlo, y luego su actitud no es la que uno espera en la empresa, o bueno, Lo que se valora, ¿eh? En cualquier empresa, te digan lo que valora te en digan. cualquier... Sí, porque puedes tener mucha formación, pero si no tienes la actitud, da igual. Y si no tienes ninguna formación, pero tienes la actitud, la formación la puedes hacer. Exacto. Lo que sea en la propia empresa. O sea, nosotros, la gente que entra aquí, es que no nos sirve la formación que vienen, porque tenemos un sistema productivo muy nuestro, con un sistema que nadie más utiliza en la isla. Entonces, igualmente se tienen que formar, aunque sea un oficial que venga de un sitio que sepa hacer todo, hay cosas que no habrá hecho nunca, entonces tendrá que aprender a hacer como nosotros. La formación no está, tengas 20 años, tengas 50. Yo Exactamente. sigo formándome para aprender cada vez que hacemos un modelo nuevo, cada vez que cambiamos algo, al final intentamos mejorar. Y solo mejorar si aprendes. No aprender, no mejoras. Seguramente, sí, sí. Y otra de las preguntas que creo que la hacemos a todos los profesionales también del sector es el tema de los idiomas. Uh -huh. Si ustedes, por ejemplo, en vuestra empresa requieren personal que conozca de idiomas, me imagino que para algunas cosas sí y para otras no, ya me lo puedes contar. Exacto, nosotros, pues claro, en el astillero a lo mejor pues nos entendemos todos en castellano, en mallorquín, y a lo mejor un poco de inglés si alguien no domina mucho el tema, y esos son los 3 idiomas que manejamos, pero principalmente claro, en la base ya es otro tema. La base de alquiler tienes que atender tanto a turistas locales como nacionales como extranjeros. Entonces ahí el inglés, te diría, es imprescindible, porque es la lengua que, por bien o por mal, es la que tenemos. Conociendo esa, pues te puedes mover por todos lados, igual que te puedes mover por todos lados. Si te quedas en Calador, puedes atender a cualquiera, ¿no? Casi. Y ya, pues ahí, cuantos más mejor. Si puedes poner alemán, puedes aprender algo de francés, puedes tener un poco de... O sea, al final a la gente le gusta cuando la reciben, aunque sea tener una facilidad, aunque sean cuatro palabras, siempre es mejor. No te digo dominar el idioma, porque para lo que nosotros hacemos, que es hacer una presentación, explicar cómo funciona un barco, las condiciones, ¿sabes? Es bastante limitado, es una explicación de qué hacemos, cómo lo hacemos y qué tienes que hacer cuando sales con el barco, ¿no? Es una mini formación para que puedan salir. No necesitas mucho más, pero sí al menos las primeras, el tener esa facilidad. Si sabes de dónde vienen, pues ya sabes, les dices 4 cosas, se quedan contentos, luego se las explicas en inglés, que nos entendemos todos y ya está, no hace falta, pero el inglés es básico. Exacto, es algo que siempre en todas las charlas que también realizamos en colegios, en institutos, en distintas organizaciones, tratamos de incentivar a los jóvenes con el tema del idioma, porque dentro de lo que es transporte marítimo o turismo, que es algo
esencial aquí en la isla. Es algo muy requerido en muchos de los trabajos y si queremos más si queremos trabajar de cara al público. Y Sí, es sí. interesante lo que dices porque también, a ver, hablamos de inglés, pero sí hay muchas empresas que nos han comentado de que si la persona tiene un mínimo, aunque sea un mínimo nivel de, no sé, alemán, que es un plus, y realmente que el cliente también se siente conforme, más cómodo, hablando en su propio idioma, y estas cosas también suman, ¿sí? A la experiencia. De cara a los clientes seguro, ya te digo, para que se sientan un poco bien. Y luego ya quitando el alquiler dentro del mundo náutico, al final, no sé si era porque los ingleses, ¿sabes?, navegaron por todo el mundo así y lo extendieron, pero al final el lenguaje internacional marítimo es el inglés. Es el inglés, sí, sí, sí. Navegues donde navegues, si te embarcas, si te enrolas en un barco y sales a navegar, seas salvamento marítimo, o sea un mercante, o sea un buque de, ¿sabes?, cualquier cosa que vayas a hacer por ahí, al final es el inglés en todo el mundo. Entonces, y lo digo Exacto. yo, que yo ¿sabes? Cuando pude coger en el instituto me dejaron dejar de estudiar inglés, que no me gustaba nada, pues me pasé a francés, luego ¿sabes?, me volví a cambiar, me obligaron otra vez al inglés y bueno, lo aprobé a duras penas y me manejo bastante regular, pero bueno, al final, por eso supongo hago barcos y no hago otra cosa. Pero bueno, lo que podemos decir hoy, y a los jóvenes que estén mirando o miran nuestro vídeo, como decíamos en nuestro canal de YouTube, también hoy en día hay muchas ofertas, ¿sí? Hay muchas ofertas de inglés náutico, que también nos parece interesante porque han empezado con no solamente inglés básico, está perfecto, tener un básico o un nivel medio, si tienen un nivel, un C1, un C2, perfecto, pero sí es cierto que también estas formaciones de inglés náutico son muy beneficiosas para este tipo de trabajos porque van aprendiendo el vocabulario más específico para trabajar en el sector y realmente que lo recomendamos. Sabemos de muchos jóvenes, Es que si no lo tienes no te enteras. O sea, no por te lo enteras. mismo pasa en inglés como pasa en castellano. O sea, si yo en castellano empezamos a hablar de partes de una embarcación y no las conoces, no hablamos de proa, popa, estribor, babor, no, hablamos de las piezas del barco que tienen su nombre. O sea, si empezamos así, es que ya entre dos personas del mismo idioma, del mundo náutico y fuera, Cuesta, no vas a entender tanto. Si lo haces en inglés, pues estás un poco vendido. hay que tener, claro, un mínimo de conocimiento de este vocabulario para poder transmitirlo Sí, si quieres ya trabajar de sea un ellos, mecánico. sí, si quieres trabajar de ellos, sí. Sí, sí. Exacto. Que son cosas que se aprenden, ¿eh? Al final es como todo. Puedes saber inglés, Exacto. pues si estás trabajando no te preocupes. Sí, eso es lo que decíamos, si tienes actitud, vas a aprenderlo. Eh, si no tienes actitud, pues no aprenderás. Por supuesto, ¿no? Y sabemos de jóvenes que han trabajado y han llegado a nosotros para realizar tutorías, por ejemplo, y te dicen, mira, realmente que tengo un nivel muy básico, podría trabajar en el sector, y al día de hoy los vemos y han desarrollado un súper vocabulario náutico porque tienen la actitud, las ganas de aprenderlo, se han formado también, Porque el sector al final te obliga. O sea, y el sector te obliga, sí. exactamente. Hay Entonces han... esos técnicos, es que a veces llamas, estás enrolado de marinero en un barco, no sé, de 25 metros, y el mecánico que viene, aparte que el capitán puede ser que sea inglés, es que el mecánico que viene, el carpintero que viene, la mitad son ingleses, ¿sabes? Que hablan en inglés, porque vienen de otros lados, no son de aquí. Entonces, al final, si te quieres aclarar con todo el mundo, pues usas el inglés. Tenemos que tener un mínimo de conocimiento, exactamente. Y bueno, como una última pregunta para ir terminando, ¿qué piensas que se necesita para trabajar en el sector? ¿Algo me has dicho de la actitud? ¿Algo más que se pueda agregar o con esto estaríamos? No, yo creo, en el sector en general, creo que eso es la actitud, que tiene que gustar el mar, evidentemente. Entonces, Esa es otra de un los poco, puntos importantes, sí. un poco el idioma y luego esa parte, ¿no? Que la actitud y la destreza, pues que tiene que estar ahí, ¿no? Que si tienes mucha actitud, pero luego estás muy, ¿sabes? Al final el mar es estar ahí, ¿no? No es estar en tierra, es estar en el mar. Y entonces lo que tiene, sea en un pesquero, sea en un barco de recreo, sea en una base de charter, o sea, al final son mover eh, aparatos, cosas flotantes que, ¿sabes?, no tienen ruedas, o, ¿sabes? No es sacarse un carnet de conducir, ¿no? No es como aparcar coches, eso es otra cosa, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta el viento, hay que tener
son muchas cosas que hay que tener en cuenta y al final te tiene que gustar y tienes que estar dispuesto y preparado un poco a solventar, ¿no? Solucionar soluciones que en un momento dado se pueden torcer y no sabes Sí. exactamente por qué. Y tienes que ser un poco previsor también, ¿no? Previsora. Ahí. Pero bueno, eso son cosas que se aprenden, ¿no? O sea, vamos, Claro, que consejos tenemos. nada imposible. Exactamente. La última pregunta es, bueno, consejos y qué recomendarías a los jóvenes que desconocen del sector o que quisieran incursionar y todavía no están seguros o que piensan, a ver, qué podría ser o qué formación podría ser como para introducirme en el sector. Mira, este sector es un sector que siempre falta gente. O sea, siempre, porque no sé si es por el tipo de formación que se requiere, pero que al final tampoco es tanto, no sé si es por las condiciones de trabajo, ¿no? A veces, pues tengo conocidos pues, que están enrolados en barcos que trabajan todo el año y luego a lo mejor cuidando el barco, manteniendo el barco, y luego en temporada, si trabajan para un patrón, ¿no? Para un propietario, pues luego están 4 meses, pues que a lo mejor les toca estar 24 horas ahí, pero bueno, tienen un sueldo que compensa eso o no, eso ya tiene que decirlo cada uno, ¿no? Pero claro, las condiciones, pues hay algunas que son más duras que otras y ahí hay que ver en qué encajas tú, ¿no? Y qué es lo que te gusta, ¿no? Si te gusta pues, la pesca, pues no te faltará trabajo, lo que falta son profesionales. Salvamento marítimo, que es vuelvo ahí, ¿no? Pues tiene convocatorias, pues tú sacas tus titulaciones, te miras cuál es el listado de titulaciones que requieren y te presentas, pues, y bueno, y te van llamando. Si estás en una base de alquiler, siempre falta. O sea, todas las bases de calados siempre necesitan personal, siempre. Nosotros este año, de hecho, o sea, como mis hijas pues estaban ellas y teníamos 2 más, pues ahora pues, bueno, pues no sé si los 4 van a estar, probablemente no. Entonces necesitas gente y gente con actitud y formada, sí o no. Pero al final lo que necesitas es la gente con ganas de trabajar. O sea, si se lo están dudando, solo tendrían que apuntar y probar, ¿sabes? Acercarse. Yo creo que si tienes dudas de algo, lo pruebas y ya está. Y se te van las dudas. Si después de probar trabajar en un charter, subirte a un barco un poco, manejarte un poco, ves que eso es lo tuyo, pues ya está, lo tienes claro. Te apuntas y dentro del sector, que es enorme, las posibilidades son, no te digo infinitas, pero es un mundo aparte, ¿no? Es el mundo náutico, pues tira por donde quieras. Si el primer día dices, no, para mí, pues bueno. Pero, por ejemplo, si no te gusta el trabajo en el mar, pero si te gusta hacer cosas con las manos, pues vete a una empresa de reparación y mantenimiento. ¿Sabes? O sea, o construcción, como lo que hacemos nosotros. Nosotros que estamos aquí, pues la mitad no estamos nunca en el mar, ¿no? O sea, el barco, una vez nos olvidamos del barco, de momento sale por la puerta y sale sobre 2 ruedas porque no sale navegando. Pues ahí Claro. es tan diverso que al final si tienes algún interés, lo sacas y ya está. Escoge. Lo difícil a lo mejor es escoger qué quieres hacer, pero si tienes un poco claro qué es lo que te gusta, si te gusta trabajar con gente o te gusta, no sé, es que hay posibilidades, hay mucho. No, Hay, no, no, hay un abanico muy amplio, como decías anteriormente, todo, y todo. Claro, entendemos que eso es lo que a los jóvenes... tienes facilidad por idiomas y te gusta trabajar con gente, pues bueno, hay varios espacios en los que tienes muchas posibilidades. Eres alguien más, no sé, introvertido o no te gusta tratar o no tienes facilidad con idiomas, pero te gusta mucho el trabajo manual, bueno, pues igual que hay gente, en alguna época en la gente se iba a la obra, ¿no? Y hacía su formación ahí, pues aquí puedes ir pues, a un astillero, una empresa de reforma, reparación, o sea, y hay todos los tamaños, o sea, hay empresas aquí que son empresas pequeñas y hay empresas que son 40 50 trabajadores, ¿sabes? Solo dedicados a reparar cubiertas, o sea, es que es tan grande y Mallorca justamente lo que tiene es que hay bastante industria dentro del sector, ¿no? A lo mejor no en construcción nueva, que nosotros somos como los raros, pero sí en reparación y mantenimientos que traen barcos de todos lados del mundo, ¿sabes? A reparar aquí en Palma. Entonces, O sea que hay posibilidades. muchas, como mensaje final para los jóvenes, podemos decir de que hay muchas oportunidades, ¿sí? De que necesitamos actitud del otro lado, de parte de ellos, y que Sí, incursionen y que investiguen qué es lo que les gusta, y si les gusta el mar, esta es una de las opciones. exacto. No tienes que pensarte. Bueno, yo mismo monté esto así, ¿sabes? No soy de la isla, vine de fuera, empecé trabajando y, bueno, pues estamos haciendo, somos el astillero en Mallorca que hace que más barcos saca al año y hacemos muy pocos.
eso quiere decir cómo está el sector también en parte, pero no es simplemente porque no hay la gente para hacerlo. Pero si la gente estuviera, antes se hacían, hace años, solo en Puerto Colom, nosotros estamos en Planit, antes empezamos en Puerto Colom, solo en Puerto Colom hace 30 años había 3 astilleros. O sea, y han cerrado todos, o sea, no, ¿sabes? Pero se pueden abrir, las cosas se pueden hacer. Incluso si tienes iniciativa, puedes montar un negocio, es que da igual, ¿sabes? No hace falta de Como trabajo. dices, Es cuestión de actitud, si tú lo quieres hacer, lo y- haces. Suena un poco así, parece fácil, no es fácil, pero se puede hacer. pero se No, puede hacer. sí, no es imposible. Y, ¿nos quieres contar, Marc, dónde tienes el astillero? ¿Cuándo empezarían la temporada aquí en Calador para la gente que quiera visitaros también? Pues mira, si quieren visitar, nosotros estamos siempre en Felanich, en el astillero, que estamos en la entrada, es una nave pintada de color turquesa, o sea, se ve en la entrada, vamos, viniendo de Palma o en Se la ve, zona. sí. No pasa desapercibida. Y la base de Calador la abrimos el 2 de mayo para empezar la temporada. Y bueno, nosotros necesitamos gente, ya te digo, dentro del astillero y en el alquiler, en los dos sitios. O sea, se pueden pasar por el astillero, que estamos aquí, somos los mismos, y luego si no en verano pueden pasar, pero bueno, en verano ya está todo hecho. Si en verano Verano, es cierto, eso, cuando en el mundo del barco, si no estás trabajando en verano, pues a lo mejor tienes que aprovechar para formarte en verano para el verano siguiente si vas a trabajar en verano. Que exacto. también, si tienes suerte puedes encontrar a alguien, pero normalmente las empresas nos intentamos que en verano no tenés que estar buscando gente porque quiere decir que tienes un problema grave. si estás así. No, no, siempre. Si comienzan ya en mayo, como dices, ya obviamente que el personal ya está Bueno, en preparado y mayo abrimos la base, entonces, bueno, claro, pues junio, ¿no? También, a ver, también estás jugando con la temporalidad en el trabajo de la base y al final normalmente son estudiantes los que trabajan porque dicen, no sé, yo trabajo 3 meses, 2 meses y medio, me saco un saldo, me pago un piso fuera, lo que sea, ¿no? Bueno, al menos no sé, ese planteamiento que tenían todos los que han trabajado en la base. No claro. esté nadie que no se fuera a su trabajo 3 meses al año solamente, porque para eso sí que tienes que tener, bueno, unos ingresos buenos para que te permitan Sí, vivir el resto del año, al menos si no eres estudiante no vives con tus padres, si vives solo por tu cuenta necesitas tener, a no ser que te montes un plan de vida un poco distinto del habitual, pero distinto. el Sí, 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 estándar se entiende, sí. sí, con el estándar es difícil. Bueno, ha sido muy productiva esta charla, Marc. Muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy esta entrevista, esta pequeña entrevista y dar a conocer a los jóvenes un sector distinto. Podemos decir como conclusión de que el sector necesita muchas personas, muchos jóvenes que se capaciten, los que no están capacitados y quieren incursionar. Como decías, el tema de la actitud es muy importante para este tipo de trabajos. Sí, sí. Conocer e incursionar, como decimos, investigar un poco, porque es cierto que si se desconoce y no saben el tipo de trabajo que se realiza, es que nunca van a comenzar a hacerlo y hay muchísimas cosas por hacer y es un abanico muy amplio. Dentro de una empresa hay muchísimas cosas por hacer. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias por participar en el día de hoy. He mirado en la página de Facebook, no veo preguntas por el momento, pero si hubiera preguntas, podríamos contactar en otro momento, responderlas, hacer alguna visita al astillero en cualquier momento y mostrarles un poco más del sector. Sin problema. Así que muchas gracias y nos veremos en el próximo webinar de Blue Focus. Perfecto. Adiós. Gracias. Nos vemos en el agua. Nos vemos.